Estando establecido, pues, que la doctrina social de la Iglesia es incompatible con el capitalismo liberal, hay que decir también que la doctrina social de la Iglesia es incompatible con el comunismo marxista. Y vamos a dejarlo en claro. 5 puntos de oposición. Primer punto de oposición entre la doctrina social de la Iglesia y el marxismo. 1. La antropología materialista. Y aquí, obviamente, para ser riguroso, voy a citar al barbón Karl Marx. Dice Marx: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia individual la que determina el ser social, sino que es el ser social el que determina la conciencia individual. O sea, de acuerdo a esto, el hombre no tiene una individualidad, simplemente en el entorno social de la vida material en que está, lo construye. No hay un espíritu autónomo desde el cual actuemos, según Marx. Es más, en la crítica a la filosofía del derecho Hegel, 1843, prefacio, dice Marx: la esencia humana no tiene realidad alguna verdadera. O sea, niega que hay una esencia humana. En la tesis sobre Feuerbach, específicamente en la tesis 6, escribe: la esencia humana no es algo abstracto e inherente a cada individuo. Es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, miren esa antropología: el hombre no es más que materia, relaciones sociales, mundo material, un constructo social. Fin de la historia. Sin embargo, Juan Pablo II, en la Centésimos Annus, numeral 13, nos dice: es error fundamental del socialismo. El error fundamental del socialismo es de carácter antropológico. Efectivamente, considera a todo hombre como un simple elemento y una molécula del organismo social, de manera que el bien del individuo se subordina al funcionamiento del mecanismo económico-social. El hombre queda reducido hacia una serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de persona como sujeto autónomo de decisión moral, que es quien edifica el orden social mediante tal decisión. Entonces, en la doctrina social de la Iglesia está el individuo, la persona, con su libertad, con su espíritu autónomo, no un mero constructo social del mundo exterior. Un hombre con espíritu, no un mero producto de la materia, porque en la visión marxista el hombre no es más que materia, solo que organizado de una forma más compleja. Ya lo decía Ludwig Feuerbach, quien tanto inspiró a Marx: el hombre es lo que come. Entonces, ¿qué concepto tan pedestre del ser humano? Entonces, el horror y error fundamental del marxismo es de orden antropológico, un concepto errado sobre el hombre. Segundo punto de oposición: rechazo de la propiedad privada. Dice nuevo Marx en El Capital, tomo 1, sección 7, capítulo 24. El monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores serán expropiados. Bueno, no sé si cito el libro Apocalipsis o El Capital, ¿no? Porque este Marx se creía profeta. Bueno, los expropiadores serán expropiados. O sea, dice, simplemente vamos a quitarle todos los medios de producción a los capitalistas, expropiemos a todos los empresarios. Eso no es la doctrina social de la Iglesia. Se reconoce que hay propiedad privada que se usa ilegítimamente y que está injustificada, pero la doctrina social de la Iglesia no dice que toda propiedad privada es mala. Al contrario, reconoce y más bien afirma que la propiedad privada es una institución legítima y necesaria, pero no un absoluto, y es ahí donde la doctrina social de la Iglesia se opone a los liberales, no un absoluto. Dice León XIII en la Rerum Novarum: es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provee el sustento y a todas las atenciones de los que engendró, e igualmente se deduce de la misma naturaleza que quiera adquirir y disponer para sus hijos, que se refieren en cierto modo y prolongan la personalidad del padre, algo con que pueda defenderse honestamente en el mudable curso de la vida de los embates de la adversa fortuna. Y esto es lo que no puede lograrse sino mediante la posesión de cosas productivas. O sea, la propiedad privada, más que verlo desde una perspectiva liberal, de la propiedad como absoluto, no, hay que verlo desde la perspectiva de la familia. Precisamente porque damos primacía a la familia y cada individuo requiere garantizar
garantizar el bienestar de su familia es que debería tener algo suyo que no depende del Estado, que no depende de las políticas del Estado, ni de la comunidad, ni de un acuerdo comunitario, sino suyo para tener la garantía clara de que puede proveer a su familia. ¿Qué pasa si toda la propiedad la tiene el Estado? Se cumple lo que dice Marx. Los obreros hacen su revolución, expropian a los empresarios y concentran toda la propiedad de los medios de producción en manos de la dictadura del proletariado por medio del Estado. ¿Qué pasa si yo le caigo mal a ese Estado? Ya no puedo asegurar que mi familia va a tener para comer. Si le caigo mal a ese Estado que tiene toda la propiedad, ya no puedo asegurar el sustento de mi familia. Pero es un asunto absoluto, ley natural, anterior a todo Estado y economía y capitalismo y socialismo, que las familias tienen que comer, que hay que proveer para el bien de las familias, y esto requiere la propiedad privada, una garantía individual. Dice el mismo Papa: debe rechazarse de plano esta fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada, pues que daña a esos mismos a quienes pretende socorrer, repugna los derechos naturales de los individuos y perturba las funciones del Estado y la tranquilidad común. Más recientemente, Juan Pablo II dice, en la Centésimos Años: el hombre, en efecto, cuando carece de algo que pueda llamar suyo y no tiene posibilidad de ganar para vivir por su propia iniciativa, pasa a depender de la máquina social y de quienes la controlan, lo cual le crea dificultades mayores para reconocer su dignidad de persona. Claro, si la propiedad la concentra el Estado al 100%, pues dependemos absolutamente del Estado. ¿Y qué pasa si ese Estado es anticristiano? E incluso en un Estado cristiano, los hombres no son perfectos. En un Estado cristiano, un rey eventualmente puede implementar políticas anticristianas o actuar incoherentemente, actuar en contra de la fe. En la Edad Media pasada, vamos, no todos los reyes eran santos. Y si uno eventualmente tiene que oponerse, ¿qué pasa? Si ellos concentrasen el 100% de la propiedad, tu familia no come. Hay que tener cuidado con eso. Tercer punto de oposición: lucha de clases. Famosa cita del Manifiesto Comunista, 1848. Toda la historia de la humanidad hasta el presente no es sino la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, empeñados siempre en una lucha ininterrumpida, ya sea abierta o disimulada, una lucha que termina siempre o bien en una transformación revolucionaria de la sociedad o bien en la destrucción de las dos clases antagónicas. O sea, la visión marxista todo es un asunto de lucha de clases sociales y punto. ¿Y cómo se resuelve esta lucha? Pues con violencia. Dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: los proletarios los comunistas no se cuidan de disimular sus intenciones y proyectos, proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrotamiento violento de todo orden social tradicional, que las clases dirigentes tiemblen ante la idea de una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas, tienen en cambio un mundo por ganar. Proletarios del mundo, unidos. Asimismo, en El Capital, dice Marx: la violencia es la partera de la historia, la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Entonces, este asunto de la violencia es central como medio de transformación social. Y esto es muy problemático. León XIII más bien nos dice: constituye un gran error en la cuestión que estamos tratando suponer que una clase social es necesariamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a ricos y pobres para combatirse mutuamente en una lucha perpetua. Entonces lo que nos está diciendo es que la lucha de clases es simplemente un absurdo, que no podemos concebir a toda la sociedad así. Hay ciertamente conflictos, pero no todo es conflicto ni está predestinado para el conflicto. Hay que buscar los acuerdos, los equilibrios. Pablo VI, en la Populorum Progressio, dice: es cierto que hay situaciones cuya injusticia clama al cielo. Sin embargo, la insurrección revolucionaria, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada, que atentase gravemente los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país, engendra nuevas injusticias, induce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal real al precio de un mal mayor. Entonces, no se dice que la violencia va a ser la partera de la historia para todo cambio social. Dice que en situaciones muy extremas y las ocasiones en las que se permite la acción violenta, pues tiene que cumplir muchas condiciones. ¿Ok?
que es cuando hay un sistema demasiado opresivo en donde no hay otra forma de cambiar las cosas y pues esa es la única alternativa y tiene más probabilidad de éxito que de fracaso. Son múltiples condiciones, pero la apuesta no es por la violencia en términos fundamentales. Cuarto punto de oposición: totalitarismo. Dice Marx en la crítica al programa de Gotha: entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de transformación revolucionaria, de la primera y la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que el de la dictadura revolucionaria del proletariado. O sea, una vez que los proletarios, los obreros, expropian a los empresarios, van a concentrar toda la propiedad en manos del Estado, para que el Estado administre todo. Y eso es totalitarismo porque perdemos todas nuestras libertades, ¿no? Dice Benedicto XVI en Spes Salvi. Pero con su victoria se puso manifiesto también el error fundamental de Marx. Él indicó con exactitud cómo lograr el camino total de la situación, el cambio total de la situación. Pero no nos dijo cómo debería proceder después. Suponía simplemente que con la expropiación de la clase dominante, con la caída del poder político y con la socialización de los medios de producción, se establecería la nueva Jerusalén. Había hablado ciertamente de la fase intermedia de la dictadura del proletariado como de una necesidad que, sin embargo, en un segundo momento se habría demostrado caduca por sí misma. Esta fase intermedia la conocemos muy bien y también sabemos cuál ha sido su desarrollo posterior. En lugar de alumbrar un mundo sano, ha dejado tras de sí una destrucción desoladora. Claro, el bonito sueño marxista engendró el demonio soviético, la pesadilla soviética. El filósofo marxista, que después abandonó esta ideología, Leszek Kolakowski, decía en su época: hace 20 años éramos felices, sabíamos cómo arreglar el mundo. Simplemente teníamos que expropiar a los expropiadores, hacer una revolución y quitar los medios de producción a los empresarios. Pues bien, lo hicimos. Y hemos creado uno de los sistemas más opresivos de toda la historia. Ese totalitarismo es una gran falacia. Último punto. Quinto, utopía. En la crítica al programa de Gotha, Marx nos va a decir cómo esperaría que se organice la última fase del comunismo. En la visión de Marx, el Estado va a desaparecer. Primero el Estado concentraría todos los medios de producción, pero naturalmente los individuos se irían volviendo solidarios, la sociedad se autoorganizaría y el Estado desaparecería. Y eso ya no sería la fase socialista, sino el comunismo. Una ingenuidad absoluta. Y bueno, Marx decía: la sociedad puede escribir en su bandera, o sea, en esa época, ¿no?, ya del comunismo, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. O sea, qué bonito. Este es un mundo perfecto, casi como si fuera el paraíso en la tierra. Y eso es lo que busca el comunismo, el paraíso en la tierra. Una tontería, el paraíso no puede estar en esta tierra. Si hay un paraíso, tiene que estar necesariamente en los cielos. Y en ese sentido dice Juan Pablo II: cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que hace imposible el mal, como Marx ya pensaba que en esa sociedad no iba a haber clases, ni alienación, ni opresión. Imposible el mal, todos íbamos a ser buenos. Por supuesto, en esa sociedad no iba a haber religión tampoco, porque para la religión es el opio del pueblo. Continúo con la cita. Piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia o la mentira, para realizarla. La política se convierte entonces en una religión secular, que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en este mundo. Entonces, si hay una propuesta como la marxista que cree que se puede construir el paraíso en este mundo, eso es incompatible para aquellos que creemos que la plenitud del reinado de Cristo no está en este mundo. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Trabajamos por su reino en este mundo y para este mundo, pero en vistas a un mundo que está más arriba. No de izquierda ni de derecha, sino trabajando desde abajo, desde nuestra debilidad, pequeñez y pecado, y desde las personas que sufren, hacia arriba. No de izquierdas ni de derechas, sino recibiendo la luz de arriba para trabajar hacia arriba. Gracias.